Bereshit bara Elohim et Asamaim beet Aretz. Bearet estaba desordenada y vacía, y habían tinieblas sobre la faz del abismo, y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Elohim: sea la luz, y fue la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Yisrael, el nombre, nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y como dice Yud-He, Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto donde eras esclavo, no tengas otro Elohim aparte de mí, no te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque Yud-He es un Elohim fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen, pero trata con amor por 1000 generaciones a los que le aman y guardan sus mandamientos. No hagas mal uso del nombre de Adonai tu Elohim, porque no dejarás sin castigo al que use mal su nombre. Acuérdate del día de reposo para consagrarlo al nombre de Adonai tu Elohim. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de reposo es consagrado al nombre de Adonai tu Elohim. No harás en él ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu asno, ni el extranjero que habita entre tus puertas. Acuérdate que el nombre de tu Elohim en 6 días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y el 7º día descansó. Por eso el nombre de tu Elohim bendijo el día de reposo y lo declaró día sagrado. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey, el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Emet. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Amasía nos ama y nos ha librado de nuestro pecado, derramando su sangre. Que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todos olerán, incluso los que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él. Sí, Emet. Yo soy el Ale Gitaf, dice Adonai, el Elohim todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai nuestro Elohim, que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Jadebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fue sacrificado y derramando su sangre nos ha redimido para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación. De nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim, y reinaremos sobre la tierra. El cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al cordero sean dadas la alabanza, el honor, el poder y la gloria por todos los siglos. Emet. El reino del mundo es ya de nuestro Adonai y de su Mesías, y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que ha de juzgar a los muertos, y darás la recompensa a tus siervos los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá lo que destruyen la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados. Padre, que tu palabra sea luz a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones. Santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad.
Conságranos, Señor, a la verdad y fortalécenos en ella, Padre. Convéncenos, Padre, en ella para poder dar testimonio, Señor, conforme a verdad. Líbranos, Señor, del espíritu de error, del espíritu, Señor, que engaña a la humanidad y que lo arrastra, Señor, a la gran Babilonia, Padre. Ayúdanos hoy. Ayuda también a cada hombre, Padre, que se acerca a ver estas publicaciones. Señor, ruego que cualquier necesidad que tengan, tú seas propicio, Señor, a ellos, como fuiste propicio a este hombre que tenía 38 años, Señor, postrado. Ruego, Dios, que levante, Señor, a los que están débiles, que levante al caído, que levante del polvo al pobre, que levante, Señor, al que está desanimado, que levante, Señor, al que está desfalleciendo, Señor, que levante a aquel que se está muriendo, que recibamos el aliento de vida, Padre, por medio de tu palabra, que recibamos, Padre Santo, la provisión, no solo este día, sino todos los días de nuestra vida. Que tú traigas paz, Señor, a nuestras vidas, a la vida de todo el que escucha, mira y recibe a tu Hijo. Y que nada, Señor, que tú no le faltes en nada, Padre. Que tú seas nuestro pastor, Señor, cada día de nuestras vidas. Beshen Hadebar Elohim Hamashiach Emet. Con la gracia, con la ayuda y con la bendición de nuestro Elohim y de su Hijo, nuestro Mesías, vamos a continuar con el estudio del capítulo 5, el testimonio que he recibido, mejor así, del capítulo 5 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan. Vamos a leer primeramente el capítulo y luego pues testificamos. Les recuerdo que estos vídeos los publicamos en un canal que se llama Testigo de la Vida Jesús RHD. El canal se llama Testigo de la Vida Jesús RHD. Lo pueden buscar en YouTube y ahí están publicados todos nuestros vídeos desde el capítulo número 1, así lo nombramos por capítulo, y el testimonio el testimonio del Espíritu, es decir, capítulo número 1, el testimonio del Espíritu, capítulo número 2, el testimonio del Espíritu. Pero el canal pueden localizar el canal a través de el nombre del canal, que es Testigo de la Vida Jesús RHD. Vamos a leer parte del capítulo. Estamos en el capítulo 5 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, y que trata sobre la subida de nuestro Mesías a Jerusalén, y que allí tiene un encuentro con un hombre que hacía 38 años estaba, al parecer este hombre no caminaba, estaba siempre acostado allí en ese lecho, en ese camastro que tenía, y que producto de que otras personas llegaban primero, que era el estanque, cuando se movía el agua, pues otros llegaban primero que él y eran sanos. Dice que en aquel lugar habían muchas personas ciegas,
ciegos, cojos, enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque, según la tradición, cada cierto tiempo un ángel removía el agua y el primero que entrara al estanque, pues quedaba sano. Vamos a leer. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió. Vamos a comenzar. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Josué a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo en el estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Josué lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, y cuando se agite el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. El Mesías le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Josué se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Josué era el que le había sanado, y por esa causa los judíos perseguían a Josué y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y les respondió: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Elohim era su propio padre, haciéndose igual a Elohim. Respondió entonces Josué y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad,
sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviaste el mensajero a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me ha enviado ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tendréis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Elohim en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniese en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creéis? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Elohim único. No penséis que yo he venido a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeres a Moisés, me creería y a mí, porque de mí él escribió. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Sea la palabra de Elohim luz en nuestras vidas y vida, porque la palabra de Elohim es espíritu y es vida. Como les decía ayer, hermanos, ayer no recordaba una cita que para mí es importante, donde dice que cuando ellos llegaron al monte Sinaí, dice que no solamente con aquellos que estaban presentes allí, sino con nosotros los que no estábamos presentes. Ya encontré la cita, dice Deuteronomio capítulo 5. Dice, llamó Moisés a todo Israel. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlo y guardadlo para ponerlo por obra. Adonai nuestro Elohim hizo pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Adonai este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy. Cara a cara habló. No con nuestros padres hizo Adonai este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos vivos, todos los que estamos aquí hoy vivos. Es decir, que eso aplica a nosotros. Cara a cara. Cara a cara habló con vosotros en el monte de en medio del fuego. Es decir, hermano, que no solo con los que estaban allí presentes en ese momento alrededor del monte Sinaí, donde nuestro Elohim les dio estos mandamientos y que posteriormente se lo entregó a Moisés en 2 tablas de piedra. Y él dice que no con nuestros padres hizo Adonai este pacto, sino con nosotros, los que estamos hoy aquí vivos. De manera, hermano, que el nombre de Adonai es el que era, el que es y el que ha de venir. Yo soy. Así que significa que su palabra debemos entenderla en el pasado, en el presente y en el futuro. Él sigue siendo el mismo. De manera que esta palabra aplica a nosotros hoy, que estamos vivos y escuchando su palabra. Vamos a continuar
Ayer le expliqué acerca de por qué dice que es la fiesta de los judíos y no la fiesta del Eterno. No es la fiesta del Eterno por cuanto no estaban dentro de la voluntad, dentro de la obediencia de la palabra de nuestro Mesías. Así que entonces le hablé también de que él llega a este lugar que se llama en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos y donde hay un estanque de agua que se llama la fuente de la misericordia. Y él se acercó, entró por la puerta de las ovejas, y que posteriormente lo vamos a leer, dice, hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Él entró por esta puerta para llegar a este lugar donde estaban alrededor de la fuente. Dice que una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, es decir, esperaban de acuerdo al nombre de esa fuente que es la fuente de la misericordia, en el hebreo Betesda. Esperaban el movimiento del agua, y el primero que entrara al estanque pues quedaba sano. Vamos a leer el capítulo 10 para que podamos tener entendimiento que él se proclamó la puerta de las ovejas. Dice, capítulo 10 del Evangelio eterno conocido como el Evangelio de Juan. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil, oiga bien, de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es decir, que él entró por esa puerta que daba acceso, tenía 5 pórticos, pero él entró por la puerta de las ovejas porque él es el pastor de las ovejas. Y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Yehoshua, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Yehoshua a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me siguen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así que, hermano, él es la puerta de las ovejas. Dice que habían un grupo de personas, pero parece que dentro de ese grupo de personas solamente había una oveja de él, que era este hombre, no porque solamente
llevaba 38, porque estoy seguro que allí habían muchas personas, como dice, enfermos, paralíticos, ciegos, cojos y demás. Pero este hombre quiso el Señor tener misericordia de él. Este hombre vio a uno de los hijos de Elohim que por causa del pecado estaba en esta condición. Aquí debo decir algo. Dice que sus ovejas, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. Él dice aquí también que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no lo oyeron. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Él dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y dice que sus ovejas oirán su voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Es decir, hermano, que aquí en el capítulo 10 del Evangelio eterno quedan destrozadas esa doctrina, esas estructuras eclesiales que existen en las iglesias, queda totalmente destrozada. Esas estructuras eclesiales son parte de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, por medio de la cual Satán ha levantado a la gran Babilonia, a todo ese sistema religioso. Él dice bien claro aquí que el asalariado y que no es el pastor. Así que, hermano, toda esa estructura eclesial queda destrozada, toda esa doctrina la cual se enseña en las diferentes religiones del mundo, donde hay un, como decir, un liderazgo, una jerarquía eclesiástica que, por supuesto, vive muy superior a los filigreses o a las ovejas de su rebaño. Debo decir que el Hijo de Elohim, siendo el Mesías y el Rey del universo, todo su peregrinaje lo hizo a pie. Hoy hay pastores que se mueven en aviones particulares, que se mueven no solamente en lujosos carros, sino que junto con ellos se mueve toda una procesión de personas que también supuestamente viven del Evangelio. Ayer, yo ando en bicicleta, hermano, yo tengo 68 años. Ayer fui a visitar a unos hermanos que tenían una cierta necesidad y gracias a Elohim que me permitió ayudarlos. Y verdaderamente que de donde yo vivo hasta donde ellos viven es una distancia considerable. Voy en bicicleta, era prácticamente luego del mediodía, un sol muy fuerte que hace aquí en la provincia de Guantánamo, en la ciudad de Guantánamo. Generalmente los mediodías pienso que la temperatura debe estar cerca de más de 38, 39 grados. Y hermano, humanamente le digo que oré al Elohim del cielo que me ayudara, que me proveyera para
adquirir un medio que me sea más factible. Y le digo de verdad que lo que me vino a la mente fue todo aquello recorrido que hizo su hijo en todo aquellos, es decir, cuando recorría de Judea a Samaria, a Galilea, etcétera, y todo eso recorrido lo hacía a pie. Me imagino que cuando iba para Samaria, en aquellos lugares desérticos, aquellos caminos con un sol desértico, que llegó allí a pedirle agua a aquella mujer, y aquella mujer, leo, de rápidamente ofrecerle el agua que él le pidió, pues sacó la controversia que había entre judíos y samaritanos. Realmente aquello, le dije: Padre, no me siento, como decir, no siento que tengo ningún derecho a pedirte nada, por cuanto entiendo que los días que vivió tu hijo en nuestro mundo, no solamente cargando el desprecio, cargando la humillación, las acusaciones, del hombre, de su propio pueblo, de los que eran suyos, también recorría grande distancia a pie con sol fuerte, sol del desierto y demás. Le dije: te doy gracias porque ando en mi bicicleta y porque me das el ánimo, me das la fuerza y el amor para poder visitar a mis hermanos. Así que, hermano, a veces pedimos. No soy ejemplo a seguir, hermano. No soy ejemplo a seguir. Es el testimonio del Espíritu. Es el testimonio del Hijo de Elohim, que es nuestra guía, es nuestro ejemplo. Es como dice, Él es el camino y la verdad y la vida. Así que, hermano, lo dejo a que el Espíritu trate con usted. Realmente no quiero decir con eso que no podamos tener y disfrutar de lo que el Elohim del cielo nos da, porque eso es un don de Dios. Es decir, de darnos y de poder disfrutar, porque dice que es un mal grande que Dios te dé, pero no te dé la facultad de poderlo disfrutar. Así que, hermano, que Él nos dé y que lo podamos disfrutar, pues es un don de Elohim. Yo disfruto los viajes que hago, disfruto de la naturaleza cuando me alejo de la ciudad, disfruto de la naturaleza y demás. Seguimos y Él es la puerta de las ovejas, y estaba diciendo que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Voy a hablar algo, hermano, que hace tiempo me está dando vuelta en la cabeza, y es en el capítulo 3, cuando la serpiente o el serpiente, le decía que cuando el serpiente tentó a Eva, hay diferentes interpretaciones, pero no podemos negar las escrituras. No podemos negar el testimonio que hemos recibido. Y dice, y lo vamos a buscar, hermano, le decía que cuando Eva fue tentada por la serpiente, no solamente
estaba recibiendo la sabiduría que procede de Hasatán, que es el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, separada de la palabra de Elohim, sino que también, aunque nos dicen que el fruto, que ella lo que hizo fue comer del fruto de este árbol, pero también hay ciertas interpretaciones donde dicen que no solamente fue el acto de comer del fruto, sino de que efectivamente se llegó a una relación de la cual el fruto de esa relación fue Caín. En primera de Juan, conocida primera carta del apóstol Juan, y que es realmente el testimonio de los apóstoles del Mesías. Ellos eran uno solo, tenían un solo mensaje. Por eso comienza lo que hemos visto, lo que hemos recibido. Es decir, habla en sentido plural, como uno solo. En ellos no había división, en ellos no había, como decir, diversas doctrinas ni diversas enseñanzas. Ellos todos recibieron la misma enseñanza. Y dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano, porque sus obras eran malas y la de su hermano justo. Yo he leído en Génesis capítulo 5 que ni Caín ni Abel aparecen como descendientes de Abraham, porque esta relación, y que trajo como fruto primero a Caín y posteriormente a Abel, fueron hechas en el huerto de Edén, donde realmente ellos no debían haber tenido relaciones sexuales, porque Eva era una ayuda antagónica, era una ayuda idónea, como conocemos hoy, y que en el libro, en ese mismo libro de Génesis, el capítulo 1, a quien Elohim mandó a que se multiplicara fue al hombre espiritual creado el sexto día. El hombre formado del polvo de la tierra fue creado el séptimo día, es decir, el hombre espiritual fue creado el sexto día, un número imperfecto que se relaciona con el hombre, y el hombre carnal formado del polvo fue creado el séptimo día, que es un número de Elohim. De manera que a este hombre espiritual fue que se le dijo: multiplíquense y llenen la tierra. No fue al hombre creado del polvo, es decir, al hombre formado del polvo. De manera que allí hubo una relación carnal. Y por supuesto, el fruto de esta relación fue primeramente Caín. Voy a leer Génesis capítulo 5, versículo 1, donde realmente no aparece. Dice: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que el día que creó Elohim al hombre. A semejanza de Elohim los hizo. Varón
y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Es decir, que estos Caín ni Abel aparecen dentro de la descendencia de Adán. No cuentan en la genealogía. De manera, hermanos, que aunque no queramos, y es lo que puedo ver con mis propios ojos, y el que quiera recibir lo que lo reciba, es que en la tierra hay dos sangre que se están disputando el reino. Por eso Caín mató a su hermano, porque quería que prevaleciera esa descendencia de el serpiente, quería que prevaleciera en la tierra, y por tanto matando a la descendencia de la mujer, pues, es decir, a la descendencia de Adán y Eva, pues prevalecía la descendencia del maligno. Hoy, con nuestros propios ojos, sin querer juzgar a nadie, pero sabemos que según Caín era del maligno, hay también hombres sobre la faz de la tierra que son del maligno. El mandamiento de Elohim dice: no matarás. Y siempre he creído que el que mata queda descalificado de la presencia de Elohim, por cuanto es del maligno. Así que, hermano, podemos negar la realidad de que en el mundo hay hombres que son del maligno. Los hay. Eso es innegable. En todo el mundo existen hombres que son del maligno. Hay una descendencia que quiere prevalecer a fuerza de las almas, a fuerza de la guerra, a fuerza de la muerte, quieren prevalecer. Sin embargo, el Hijo Elohim, en su amor por el mundo, no destruye esa descendencia, sino que todo lo contrario, envió a su Hijo para darle arrepentimiento al hombre, para mostrarle el amor al hombre. ¿Quiénes son sus ovejas? ¿Quiénes son los hijos de Elohim? Aquellos que oyen la voz del Hijo de Elohim y vienen a él y le siguen. ¿Quiénes son del maligno? Aunque aún no hayan matado, pero de hecho, cuando usted dice que no recibe al Hijo de Elohim, usted permanece en su pecado y permanece en muerte. Les decía que es innegable que existen personas sobre la faz de la tierra que no solo niegan al Hijo de Elohim. Les decía que es innegable que no solamente niegan al Hijo de Elohim, sino que también secuestran, matan. El libro de Apocalipsis dice, el libro de Apocalipsis, el capítulo 21, 22, déjame ver si lo veo. Voy a leer lo que dice aquí.
Dice aquí, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esto está capítulo número 22 en el libro de Revelaciones. El versículo lo voy a leer a partir del 14. Dice, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira estarán fuera de la presencia de Elohim. No serán encontrados entre los vivos. Resucitarán, pero será una resurrección de condenación. Volvemos al capítulo 5 y le digo, hermano, es fuerte lo que estamos diciendo, pero tengo que decirlo. Es lo que puedo ver con mis propios ojos. Una de las naciones, o decir, personas de algunas de las naciones que están viendo estas publicaciones son de México, de la India y de Cuba. En Cuba últimamente se ha desatado una cantidad de feminicidios, hombres que matan a sus mujeres por diferentes razones. En México a veces digo que la vida no vale nada por la cantidad de muerte producto del narcotráfico, producto de los secuestros. Todos los días veo en Facebook y lo publico algunas veces, niños, personas desaparecidas que secuestran, sabe Dios con qué propósito. Por eso dice en Apocalipsis que los secuestradores estarán fuera. Los homicidas, los hechiceros y los que aman y hacen mentira. Y debemos, hermano, aquí hay algo especial, y es que este hombre hacía 38 años que estaba enfermo y el Señor lo sanó con su palabra. Y aquel hombre se levantó, tomó su lecho y comenzó a andar. Y dice que luego el Mesías lo ve en el templo, fíjense. Él no sabía quién era que lo había sanado, pero dice, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Yehoshua se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Yehoshua en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Ciertamente muchas personas en el mundo, cuando se ven en una necesidad de enfermedad y demás, claman por la misericordia del Elohim del cielo, y vamos a decir que el agua se mueve y quedan sanos. Pero también, aunque no se mueve el agua, por la misericordia de Elohim, Elohim escucha el dolor y el clamor que salió de ese corazón y lo sana. Y muchas personas van a la iglesia un día, vamos a decir así, a la iglesia. Van un día, pero no estoy predicando iglesia, lo estoy diciendo lo que ocurre, que a muchas veces van y otras veces no van. Y sencillamente, luego que pasan unos días, bueno, ya fueron allí, se fueron y ya se olvidaron de todo. Otros quedaron sanados y luego que salen de los hospitales o que salen de su lecho de enfermedad, comienzan a tener la vida que tenían anteriormente y se olvidan de quién los sanó. Por eso el Señor se le aparece a este hombre que ya
sano, fue para el templo como queriendo decir, me estoy justificando con Elohim aquí viniendo al templo, pero el Señor, que conoce los corazones, y parece que veía en este hombre que él iba a volver a la vida que tenía anteriormente, a su propio pecado, él le dice, es decir, que él lo encuentra en el templo y le dice, mira, has sido sanado, no peque más para que no te venga alguna cosa peor. Número 1, el pecado trae la muerte, y aunque no traiga la muerte repentina, pero trae enfermedades, trae diversos tipos de enfermedades. A veces vemos las personas y nos condolemos, ciertamente nos condolemos porque somos también seres humanos. Pero, hermano, toda enfermedad es producto del pecado. Usted puede pecar de diversas formas, su pecado con que usted peca, pero usted peca cuando usted se alimenta no conforme a la palabra de Elohim, cuando usted abusa de su cuerpo, cuando lo somete, él le da un día en la semana, es decir, le da 6 días en la semana para trabajar y uno para ocuparse de su espiritualidad. Algunos no lo hacen, de manera que empiezan a dañar no solo su cuerpo, sino también su espíritu y con ello la enfermedad. Porque el afán del dinero, el afán de las cosas de este mundo, pues sencillamente no le dan oído a la palabra de Elohim, no le dan el reposo debido a su cuerpo, y el resultado es la enfermedad y en algunos casos la muerte. Él le dice a este hombre, mira, has sido sanado, no peque más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Y dónde lo encuentra? En el templo. Debo decir que la mayor parte de los encuentros que tiene el Hijo de Elohim son encuentros personales, y aunque en grupo, en el templo, pero como decir, aprovechando una cobertura para dar una enseñanza determinada, pero no precisamente que el templo era. Él le dice a las personas que tenían que venir a él, que ellos escudriñaban las escrituras, que ellos buscaban, pensando que en las escrituras, en esos estudios, en esas parachá que ellos hacen, en este caso el pueblo judío, esta parachá semanal, y ellos dicen, ustedes escudriñan las escrituras con sumo cuidado, creyendo que en ellas van a encontrar la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de él. Es decir, que las escrituras fueron dadas al pueblo de Israel para dar testimonio acerca del Hijo de Elohim y acerca del Mesías. Pero la vida eterna solamente se recibe cuando lo recibimos a él. Así que, hermano, este hombre, creyendo que ya estaba justificado por ir al templo, fíjese, muchas personas tienen esta mentalidad, que creen que por ir al templo ya están justificados delante de Elohim, y es precisamente a donde el Mesías se encuentra con este hombre y le dice, mira, has sido sanado, no peque más para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, que ir al templo no le iba a garantizar mantenerse en salud, sino que el arrepentirse y creer en la palabra, porque el Hijo de Elohim le está dando una palabra para que él la creyera. Si la creyó, este hombre se mantuvo sano, pero si no la creyó, la condición de este hombre posiblemente haya sido peor que la que tenía anteriormente. Le decía que en este lugar habían muchas personas enfermas, paralíticos, cojos, pero solo Elohim conoce los corazones y saben los que son de él. El pecado de estas personas era quien lo tenía en esa condición.
Pero además de eso, hay personas, les decía, que hay personas que son del maligno. Este evangelio dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Por eso él le dice a este hombre, mira, no peque más, para que no te sobrevenga, no te venga alguna cosa peor. No siga haciendo cosas malas, para que no te siga ocurriendo, es decir, para que no te sobrevenga una cosa peor. De manera que los hombres, aún en la condición que a veces están, siguen amando las tinieblas. He conversado con personas, digamos, que están en el alcoholismo y en un momento de sobriedad he tratado de hablar con ellos. Número uno, no reconocen su necesidad, no reconocen su pecado. No reconocen su pecado. El alcoholismo es un hábito de un consumo de algo que le hace daño al cuerpo y que la persona, sin importarle, sin amarse a sí mismo, siguen consumiendo en cantidades que le está haciendo daño no solamente a su cuerpo, sino que está dañando su integridad física, está dañando el círculo estrecho de su familia, está dañando su propia moral. Sin embargo, cuando uno le hace ver que necesitan de la ayuda de Elohim, que necesitan de la misericordia de Elohim, quien es el único que puede sacarlo de esa condición, pues sencillamente no lo reconocen y no aceptan la palabra que uno le está dando. Los hombres aman más las tinieblas que la luz. Ciertamente, todos hemos caído en eso, pero hay un momento en que la luz verdadera que ilumina a todo hombre, te ilumina y es suficiente para que despierte, para que te arrepientas, para que te conviertas y para que no te sigan ocurriendo cosas peores. Le puedo decir que en el plano personal, el hombre en su andar, en sus fornicaciones, en sus adulterios, en todas aquellas obras de las tinieblas, y que el hombre ama, lo puedo decir así, el hombre se jacta de ellas. El adúltero se jacta de su adulterio, el fornicario se jacta de sus fornicaciones, el que roba se jacta de su robo y aún un poco que presume de lo que tiene y de lo que ha podido adquirir por el robo, fruto del robo. De manera, hermanos, que los hombres aman las tinieblas porque sus obras son malas, se jactan y se vanaglorian de ello. Un hombre que se dedica a la hechicería se jacta de que a veces tiene una cola. En mi país existe y existía anteriormente eso, de que las personas iban a determinados hechiceros que cogían fama de que eran muy buenos. Yo también me vi en esas situaciones y tuve que no solo viajar a diferentes lugares y hacer cola de un día entero y a veces de un día para otro para poder ver a una persona. Y esas personas pues se jactan, se sienten, se vanaglorian de que tienen muchos ahijados, de que tienen muchas personas que reciben el beneficio de su obra. Pero dice que los hechiceros quedarán fuera, y los idólatras, y los que hacen y aman mentira, aquellos que estafan, aquellos que se presentan como ovejas y en el fondo son dragones. Esa humanidad es la que se va a manifestar en el
en estos tiempos finales donde los hombres van a vivir de una apariencia. Por eso la religión, hermano, miren, hermano, la palabra de Dios, como dicen, es viva y es eficaz y más cortante que espada de doble filo. Significa que ahora mismo, en este instante, todos los seres que habitan, todos los hombres, mujeres que habitan sobre la faz de la tierra, están desnudos delante de la presencia de Elohim. Es decir, ellos reflejan en su espíritu la posición que tienen en relación con el Hijo de Elohim, en relación con la verdad. Nadie que viva engañado ahora mismo, y eso es siempre presente. Elohim es yo soy, el presente en todas las vidas, y conoce en todos los instantes el espíritu, es decir, conoce la posición en el espíritu, no lo que aparenta, con relación a su Hijo. Esa es la verdad del hombre, no lo que reflejamos en nuestro exterior, en las ropas que nos ponemos, aunque manifiesta algo, pero verdaderamente en nuestro espíritu está desnudo, está al descubierto delante de aquel que todo lo ve, de que todo lo sabe. A el Elohim sí no lo podemos engañar. No lo podemos engañar, hermano. Por eso le digo, Dios es justo. Muchas personas estaban allí y a veces decimos, bueno, ¿y por qué tuvo misericordia de este y de este no? Sencillamente porque en el espíritu todas esas personas estaban rechazando al Hijo de Dios, al Hijo de Elohim, al Mesías, aquel que vino a darse en sacrificio por sus pecados y fue traspasado por todas nuestras cosas. Que no debemos engañarnos a nosotros mismos. A veces nosotros nos miramos en el espejo y nos hacemos una imagen de nosotros mismos, no la que realmente es. Y el espejo para nosotros es el espíritu. A veces nosotros creemos, nosotros mismos nos hacemos la idea de que somos de una manera y nos jactamos, nos alegramos de cómo creemos nosotros que somos. Sin embargo, no hay que ir tan lejos cuando alguien cercano a usted le descubre su desnudez. A veces no tiene que ser el mismo Elohim, sino que otra persona le hace ver que usted no es tan como usted aparenta ser. Esa es la gran verdad, hermano. Por eso le digo que la verdad de nosotros no es este físico que usted está mirando. La verdad es el hombre interior. Ese es el que cree o no en el Hijo de Elohim. Ese es el que sabe si es un hijo de Elohim o es un hijo del maligno. Hay que decirlo así, hermano. Los que son de Elohim escuchan la voz de su Hijo como su único pastor. Hermano, cuando usted cree, cuando usted sigue a un hombre, hermano, no solamente usted está cayendo en idolatría, sino que está poniendo al brazo del hombre, está poniendo al hombre por encima de la palabra de Elohim. Cuando una mujer pone a un pastor como aquel que la está guiando, como aquel que la está aconsejando, está desechando a su propio esposo, aquel que Elohim escogió como, vamos a decir, como su pastor. Y como dice, está dividida a quien
porque tiene dos señores. ¿Y a quién obedece? Obedecerá al esposo cuando está en la casa y obedece al pastor, y a veces, estando en la casa con el esposo, obedecen al pastor. Porque el pastor le dijo algo y ellas lo recuerdan y no obedecen al marido sino al pastor. Ya ustedes pueden ver ahí que su espíritu está dividido en dos personas. Y eso se llama un adulterio. Eso no tiene otro nombre. De la misma manera, el hombre que codicia a una mujer, pues al codiciarla en su corazón, sencillamente ha cometido adulterio, pues ha codiciado estando, como dice, nuestros miembros están acostumbrados al pecado, hermano, pero cada día cuando venimos al Hijo de Elohim, dice que somos santificados por medio de la palabra y de la sangre que Él derramó. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra: vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Por eso debemos permanecer en su palabra, porque su palabra es la verdad. Y cuando nosotros recibimos su palabra, permanecemos en su palabra, estamos en la verdad de Elohim, no de nosotros. Que el Espíritu de Elohim nos esté convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Que la palabra de Elohim sea lámpara, sea luz en nuestra mente, en nuestros corazones. Que santifique, que purifique todo nuestro ser, espíritu y cuerpo, le pertenezcan, para que nuestros miembros sean miembros usados para la justicia, usados en el amor, usados conforme a los mandamientos de Elohim, para que no nos desviemos y para que podamos permanecer firmes, hermano, porque la prueba viene. El que es de Elohim va a permanecer en Elohim, en su Hijo. El que es del maligno va a entregarse al maligno y va a ser marcado por el maligno para toda la eternidad. Así está decidido por la palabra de Elohim, que la prueba viene en que todo ser va a ser probado. Si usted es del maligno, ore, pídale al Elohim del cielo para que lo haga permanecer firme en el día de la prueba. Él sabe guardar a los que son suyos y los sabe librar de la prueba. Pero los que son del maligno se van a entregar y van a hacer la voluntad del maligno, sea como Judas por una moneda, por 30 monedas que lo entregó, sea por las riquezas de este mundo, sea por el poder que tienen, por el poder que han logrado en el mundo, sea por las razones que sea. Si usted es del maligno, su final va a ser marcado por el maligno. Dice que en los tiempos finales el maligno va a marcar a los que son suyos para que tengan acceso a todos los servicios. Es decir, pueden comprar, vender, es decir, ya usted puede ver la mercadería, y que las personas, pues como están acostumbradas a esta mercadería y viven por ellas, pues sencillamente se van a entregar a esto. Pero los que son de Elohim, Él los ayudará para que permanezcan firmes, porque en su corazón se han propuesto ser fieles a Elohim. Que la palabra de Elohim, que el testimonio del Espíritu les llegue con paz, con el shalom de Elohim a su mente, a sus corazones,
en su vida personal, en sus hogares, en su vida familiar. Amén.